Henri Désiré Landru, alimentando la chimenea. Este famoso asesino francés se hizo conocido por ser el responsable de la muerte de más de 300 mujeres que cayeron en sus redes, para luego ser descuartizadas y arrojadas en la chimenea para borrar las pruebas del crimen. Henri nació en París en 1869, en una familia humilde y trabajadora. Su padre era fogonero y su madre costurera. Era un buen estudiante, pero siempre llamó la atención su obsesión por aspirar a tener una buena vida económica cuando fuese adulto. En el año 1889 se casa forzado con su prima hermana Mary Rennie, a causa de un embarazo no deseado. Después tendrían 3 hijos más. En aquellos tiempos Henri se ganaba la vida de manera honrada como vigilante de garaje administrativo, pero su afán desmedido por el dinero y las ganas de escalar socialmente lo llevaron a la delincuencia, y entre 1902 y 1914 unas estafas cometidas le acarrearon 3 penas de cárcel sucesivas. El padre de Landru, por la vergüenza y pena, se quita la vida ahorcándose en un árbol. La primera víctima solo de estafa de Henri fue Madame Isoret, una viuda que en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de un varón que le pudiera hacer compañía. Henri se presentó ofreciendo promesas vanas para luego llevarse 20.000 francos. Con el paso del tiempo, Madame Isoret empezó a sospechar hasta que denunció al estafador y fue arrestado. Henri, desde ese entonces, pensó en continuar con el método de consolador de viudas para quitarles la fortuna, pero asesinándolas para que no fuese descubierto. Gracias a las bajas que se producían en el frente de batalla por la Primera Guerra Mundial, Henri era beneficiado ya que aumentaba el número de viudas publicando avisos en la prensa. Landru, para atraerlas, publicó también avisos en el diario Le Journal. Viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. La primera víctima fue Jean Couchet, una bella mujer de 39 años con un hijo de 17 y 5.000 francos ahorrados. Landru arrendó una casa y adoptó la identidad de Raymond Diard, un inspector de correos. Le prometió matrimonio a Couchet, pero en enero de 1915, cuando empezaron las sospechas en la mujer y el hijo, Henri los descuartizó y luego quemó en la chimenea. Luego siguió con su método delictivo. Alquiló una casa en las afueras de París, donde invitaba a las sucesivas conquistas bajo la promesa de matrimonio. Madame Labourdelaine fue la segunda en caer, esta vez con más dinero. La engañó diciendo que los ahorros los invertiría por la época desastrosa que estaban pasando. Los trozos de Labourdelaine fueron a parar a la chimenea. Landru disfrutaba de sus riquezas sin levantar sospechas, solo lo fastidiaba tener que mudarse constantemente y dar explicaciones al casero y vecinos por su marcha, como a su propia mujer también. Por esto alquiló una casa en Gambais, a la que llamó Hermitage. Entre 1914 y 1918, Landru siguió con sus crímenes. Invitaba a las viudas a la casa, les prometía matrimonio, disponía de su dinero para inversiones futuras y las mataba y quemaba en la chimenea. Siempre el mismo modus operandi. Tenía una doble vida. Mientras cometía crímenes, visitaba a sus hijos con frecuencia y hacía regalos carísimos a su esposa. Cuando acabó la guerra, los parientes empezaron a buscar a sus desaparecidos. Con ayuda del inspector de Gambais, se pudo hacer conexión con las mujeres que se habían visto junto a Landru. Se encontró al culpable en compañía de su nueva amante y futura víctima, Fernand Sigret. Gracias a una agenda de Landru donde aparecían nombres de las víctimas, que además eran buscadas por la policía, se constató que era el asesino. En 1919, Landru viajó a la casa de Gambais en compañía de gendarmes. El hallazgo fue espeluznante. Se encontraron 295 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que éste guardaba en un cajón. El juicio de Barbe Azul moderno duró 2 años y fue uno de los más polémicos en Francia en aquel tiempo. Landru reconoció engañar a sus víctimas, pero no que las asesinó. El 30 de noviembre de 1921 fue condenado por 11 asesinatos probados, aunque la policía calculó entre 117 y 300 mujeres víctimas de Henri. El 25 de febrero de 1922, la cabeza de Landru rodó en la cárcel de Versalles gracias a la guillotina. La vida de Landru hasta sirvió de inspiración para Charles Chaplin, quien en 1947 hizo la película Monsieur Verdoux.